Hoy vamos a ver cómo se le hace el servicio a la dirección de la motocicleta Hauge TZ150, aunque también sirve para otras motocicletas ya que el sistema es pues básicamente el mismo. El manual dice que a los 21.000 kilómetros hay que realizarlo y bueno, pues yo leí los manuales y quise hacerlo por mis propios medios. Lo primero, como lo dije ya en un video anterior, fue hacerme esta especie de palo improvisado para colocar ahí la motocicleta y que estuviera el tren delantero suspendido. Esto era bastante importante porque pues iba a estar varias horas la moto ahí levantada. Entonces con ese palo y esas hendiduras que le hice pues ya quedaba cómodo y se podía empezar a trabajar. Para ello primero hay que quitar la rueda, entonces de un lado del eje con una copa 12 y del otro lado una copa 17, haciéndole fuerza al inicio y después pues el pin sale solo, es solamente de quitar un tornillo y luego con un mazo un golpecito y ya el eje sale. La rueda es importante quitarla porque vamos a desarmar todo el tren delantero. En este caso yo lo hice junto con el cambio de líquido de barras, entonces pues yo lo quería quitar absolutamente todo. Es muy importante quitar el caliper de freno con unas copas 12, un poco de presión ahí y sale. Evidentemente luego hay que colocar ese caliper en un lugar seguro para que no se esté moviendo mientras nosotros trabajamos la motocicleta. Luego ya venía a quitar los tornillos de la dirección, los que sujetan la barra. Los de arriba son 12 milímetros y como no cabía pues entonces yo lo hice con una llave de cola, dándole ahí las vueltas necesarias, no quitar todo el tornillo, solamente aflojarlo. Luego los tornillos de abajo, que es con una copa 17, ahí sí cabía la matraca o el ratch, y bueno, darle un poquito de presión para aflojarlos y dejar libres ya las barras. Siempre teniendo cuidado porque del lado izquierdo tiene una chapita metálica que es la que sostiene el cable del velocímetro y del embrague, entonces hay que tener mucho cuidado, guardarla bien para colocarla en su lugar cuando lo vayamos a armar todo de nuevo. Luego ya tocaba el turno de quitar las barras y centrarnos en la parte de arriba, que era lo que más nos interesaba. Como yo quería desarmar todo el tren delantero, pues primero había que sacar el farol y quitar todos los alambres. Eso sí, para eso hay que tener mucho cuidado, tomar fotografías y ver cómo hicimos las conexiones para volverlas a poner en su lugar. Posteriormente ya venía a quitar los tornillos con una copa 12. Eso es muy importante, que los tornillos los quitemos y los apretemos de forma cruzada como estamos viendo en la imagen. Ya cuando se quita la pieza ya queda libre el timón para que lo podamos quitar, teniendo siempre el cuidado de que los cables que están ahí, tanto del embrague y eléctricos, acelerador, pues no se estropeen. Lo tenemos que quitar con mucho cuidado. El tablero del velocímetro solamente tiene 2 tornillos abajo y quitándolos ahí pues ya sale y nos queda libre para que quitemos los pidevías y demás cables y otras cosas. El tornillo central estaba muy bien apretado, así que tuve que hacerle un poquito más fuerza con un maneral para que lograra salir. Ya después solo era cuestión de quitarlo y sale toda la pieza superior, incluyendo el interruptor. Luego ya nos queda expuesto el tornillo central del eje, que hay que quitarlo. Abajo está un guardapolvos de hule que es bastante duro y luego viene un separador. Pero yo no tuve el cuidado suficiente y cuando lo estaba quitando pues se cayó y se me vinieron al suelo unos balines. Afortunadamente los balines son exactamente iguales a los de las bicicletas, así que en una venta de repuestos de bicicletas se pueden conseguir, pero yo quería conseguirlos de motocicletas, así que fue una venta de repuestos de motocicletas y me dijeron exactamente lo mismo. Valen bien los de bicicleta o los de motocicleta, son exactamente iguales y cuestan unos pocos centavos, no es absolutamente nada caro esto. Luego ya con un imán y un recipiente previamente listo pues se quitaron todos los balines y se limpiaron y se observaron para ver si no tenían algún golpe o estaban abollados. Si tuvieran alguna deformidad, si tuvieran alguna picadura, pues habría que cambiarlos, y si no, solamente se limpian con solvente y luego ya se puede volver a armar. Lo que sí me di cuenta era que la grasa de abajo ya estaba bastante seca, entonces pues enhorabuena, ya lo limpié todo y cuando ya estaba todo limpito pues se volvió a colocar la grasa. Yo sé que hay de varios colores, pero en mi país la grasa
grasa para valeros o balines es negra, entonces es lo que están viendo acá, pero al parecer en otros lados la grasa es roja. Entonces grasa roja, grasa negra, siempre y cuando vean de que sea para balines o valeros, y colóquenla en abundancia. La grasa, la gran ventaja que tiene es que se pueden pegar los balines cuando los vayamos colocando, entonces se van a quedar en su sitio. Para la cuna de arriba es exactamente igual, se coloca la grasa y se vuelven a colocar los balines en su sitio. Eso sí, ¿para qué se desarma todo esto? Se desarma para ver que los balines no estén dañados y que las cunas tampoco. Si las cunas tienen algún surco, si tienen algún daño, pues entonces habría que cambiarlas. En este caso, como solo era mantenimiento preventivo, pues se revisó que todo estuviera bien y afortunadamente todo estaba bien, más que los balines que a mí se me habían perdido cuando se me cayeron. Pero nada, se compraron nuevos y se colocó todo como se indica acá, con mucha paciencia y colocándolos uno a uno. Eso sí, tenemos que tener cuidado que los balines queden en su sitio, que no quede un espacio muy grande, pero que tampoco queden muy apretados, porque el chiste de estos balines o valeros es de que sostengan el eje de la dirección y que pueda tener un movimiento firme pero suave al mismo tiempo. Evidentemente la cuna de abajo también tiene que tener grasa, estar limpia, y ya cuando está todo en su lugar, pues solamente es de colocarlo con mucho cuidado que no se vaya a caer ningún balín y empezarlo a armar. La cuna que va arriba de la dirección también hay que engrasarla para que todo el conjunto quede perfectamente lubricado y con mucha suavidad se coloca. Y ya que la hemos colocado ahí la cuna de arriba, ya el sistema de abajo también está bien, entonces ya le colocamos el guardapolvos que también hemos limpiado previamente y ya le colocamos el tornillo de sujeción. Lo que hacemos con la llave que nos hemos fabricado luego es apretar la tuerca, la apretamos bien para que todo el conjunto se presione, quede en su lugar, luego la aflojamos un poquito y miramos cómo queda el giro. El giro tiene que quedar suave, pero tampoco se tiene que sentir ningún movimiento axial u horizontal. Entonces la apretamos bien, lo volvemos a aflojar y volvemos a probar hasta que quede en su punto de giro. Luego ya nos queda colocar la pieza superior, que como se puede ver tiene un mecanizado que encaja perfectamente en la tuerca y en el tornillo que quedó. Todo eso está bien medido y entonces ya le colocamos su tornillo central, que por el momento únicamente vamos a apretar con la mano porque después se le va a dar el torque necesario. Antes de colocar las barras es bueno colocar un poquito de grasa, como dice el fabricante, no es mucho, solamente un poquito para que las barras resbalen bien y no se quede con óxido. Para saber si las barras están niveladas y no se están moviendo, pues entonces le colocamos momentáneamente la llanta de adelante con su pernito, y eso lo que va a hacer es de que la dirección pues van a quedar a su nivel, y ya estando seguros entonces ya las podemos apretar bien y torquear. Para el tornillo superior, al menos en esta moto, el fabricante recomienda 35 newtons, así que se le dan 35 newtons con el torcómetro en el tornillo de arriba. Los tornillos de abajo, que son llave 17, pues también llevan 35 newtons, y en los tornillos de arriba se recomiendan entre 15 y 20 newtons, pero yo preferí darle sus 20 newtons. Y ya pues nada, solamente queda armar la motocicleta, y en mi caso, que era la primera vez que lo hacía y que quería tener la experiencia, pues yo me quedé bastante satisfecho, y pues quise hacer este video por si ustedes se quieren animar a hacerlo. Aquí ya tienen la referencia de cómo lo hice y con mucha paciencia seguro que lo pueden lograr. Nos vemos a la próxima. Uy, chucha,